Bueno, vamos a enlazar esta mañana la comunicación con Mariana Campos. Ella coordina este programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa y obviamente el tema es el presupuesto 2020. Mariana, gracias que nos tomas la llamada y nos cuentas cómo ven lo que se presentó este fin de semana por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso mexicano. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, nosotros esperábamos un presupuesto muchísimo más conservador. Ellos, de hecho, enviaron en abril un prepaquete, por decirlo así, al Congreso, por lo cual estuvimos los meses anteriores ya revisando el tono del asunto y era un tono mucho más conservador. Era un tono en donde se esperaban ingresos petroleros menores de los que se esperan ahorita. Se esperaba también pues un escenario de recorte que no vemos concretado en este paquete, ¿no? Digamos que durante el verano hubo un cambio en esta visión, lo cual nos sorprende un poco porque en el verano tuvimos bastantes malas noticias. Por ejemplo, se confirmó la falta de crecimiento económico durante el segundo trimestre y también en julio, apenas hace unos días, se supo que el erario había sufrido una caída importante en sus ingresos en relación a los ingresos de julio de 2019. Entonces, en ese sentido nos preocupa un poco el tono que tiene y que más bien esto sea como una manera un poco más optimista de ver las cosas con tal de no atender una discusión que en mi opinión ya es inaplazable, y es una discusión fiscal, de un nuevo arreglo fiscal. No precisamente por situaciones que se hayan concretado en esta administración, o sea, venimos arrastrando problemas estructurales en las finanzas públicas de mucho tiempo atrás, se puede decir de décadas. Entonces, básicamente esto tiene que ver con que México recauda poco en relación al PIB y que además traemos unos gastos obligatorios que no podemos controlar porque se tienen que pagar. Es como cuando uno paga un gasto fijo y no hay manera de cambiarle, ¿no? Que es el gasto en las pensiones, que han venido incrementando tremendamente en los últimos años y nos está achicando los ingresos disponibles después de hacer estos pagos obligatorios. Entonces, yo creo que el sazón que se le puso con la nueva administración de que el crecimiento ha disminuido, pues sí le ha pegado a la recaudación de impuestos, que es a lo que no se le tenía que pegar. Digamos, era lo que venía salvando la administración anterior y la anterior de la anterior. Entonces, ahorita que sí tenemos un problema de crecimiento, hay riesgo en la recaudación. Entonces, bueno, yo creo que es una discusión que está el presidente tratando de retrasar. Pienso que el secretario insiste en que ya empiece. No solo este secretario, también el exsecretario que se fue, Carlos Ursúa, y pues yo creo que es un riesgo innecesario el no abordar la discusión. Entiendo que representa costos políticos, pero hay que hacerlo. ¿Y en dónde estaría el eje de la discusión, Mariana? ¿Qué es lo que tendrían desde tu punto de vista que estar discutiendo los legisladores en este momento? Mira, son varias cosas de fondo, pero primero que nada es la falta de ingresos para poder enfrentar el gasto de obligaciones que traemos, especialmente el de pensiones, por supuesto el costo financiero, que ahorita con la baja en la tasa de interés de Banxico y el contexto internacional de baja de interés, hay una perspectiva de que va a poder disminuir ligeramente, pero me parece que tenemos que discutir cómo nos va a alcanzar, cómo se va a incorporar la economía informal poco a poco, pero tiene que incorporarse, qué papel deben de hacer los estados y los municipios, porque ellos aportan solo el 10% de todo el gasto nacional. Entonces, pues traemos y se le llama en economía una desequilibrio vertical en las facultades recaudatorias. Ya este modelo tan centralista tiene que cambiar y tenemos que incorporar a los estados, ellos también tienen que recaudar. Entonces, hay el tema de las pensiones, hay quienes insisten en una reforma
de tal manera que pueda controlarse este pago porque nos está realmente presionando mucho. Entonces, como ves, no son cualquier cosa. Tenemos también que lograr mucho más impacto a partir del dinero que se va a los estados y los municipios. Tú sabes que ha habido una conversación muy amplia en el tema de la austeridad. Pues no se ha tocado el dinero que va a los estados y los municipios. La Auditoría Superior de la Federación encuentra continuamente un mal uso de esos recursos y es un tema que no se ha querido tocar. Se va ahí, la verdad, una muy buena parte del presupuesto. Este año la cifra está más o menos en 1.7 billones de pesos, lo que se vaya. Tenemos que conseguir mejores resultados. No me parece que con los incentivos actuales se estén construyendo las capacidades que requerimos a nivel local para hacer frente a los flagelos que traemos como la corrupción y la inseguridad. Entonces, ahí hay una gran discusión pendiente. Ahí hay una discusión pendiente. Bueno, hay varias cosas, desde luego que este es un universo muy amplio, pero un tema muy importante, Mariana, déjame te lo pregunto, tiene que ver con lo que hoy se va a discutir. Ya llegó esta iniciativa sobre defraudación fiscal, porque aquí tú dices, bueno, ¿con qué vamos a soportar un paquete económico de más de 6 billones de pesos? Bueno, pues se requiere tener claridad de los ingresos y qué va a pasar. Bueno, aquí hay un tema que toca una de las cuestiones más importantes y que es la emisión de facturas falsas, la evasión fiscal, la elusión fiscal y todo lo que representa, en este caso, la ingeniería fiscal que muchos, digamos, desarrollan para no pagar impuestos. Bueno, aquí tenemos el día de hoy una discusión muy importante que ha generado polémica fuerte sobre una iniciativa que va directo, duro y a la cabeza, contra los que emitan facturas falsas, contra los que utilicen figuras de empresas no existentes o fantasmas. Y bueno, aquí se está planteando directamente con esta iniciativa que aquellos que hagan esto, pues a la cárcel de inmediato, en pocas palabras. Hay quien dice que es terrorismo fiscal. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sin duda es un problema serio. Creo que es bueno el espíritu de querer hacer algo al respecto, de poner este tema en la mesa. Sin embargo, creo que sí tenemos que pensar en qué efectos colaterales esto puede tener. ¿Por qué? Primero, pues sabemos que ¿de qué pie cojeamos? Del Estado de Derecho. Entonces, esto realmente, primero que nada, ¿se va o no a cumplir? ¿Para quiénes se va a cumplir? La idea es que sí, obviamente. Pero pues lo que vemos en la práctica es que no pasa. A ver, lo primero que quizás habría que pensar, ¿cuál sería la manera más fácil de conseguir y de desalentar esta producción o este uso de facturas falsas? A ver, ayúdame, ¿cuál? Quizás es cerrando algunas deducciones. Es decir, la gente deduce a través de facturas falsas. Pero ¿qué tal que la discusión de fondo es más bien, tenemos que discutir esas tasas cero, por ejemplo? ¿Tú crees que ese es el camino? Yo creo que esa es una parte del camino. Y compensar a quien tengamos que compensar con ese impacto fiscal. A ver, hazme un ejemplo. Dame un ejemplo, dame un ejemplo de lo que estás diciendo. Por ejemplo, a veces se utilizan facturas falsas para que tú justifiques ciertos gastos y de ahí se te deduzcan. Pues sí, para eso son, sí. Exactamente, pero que tú tal que dices ciertos gastos como, no sé, libros o incluso medicamentos, pues ya no hay que justificar los gastos de esas cosas. Y quien tenga un menor nivel de ingresos, vía gasto, recibe una compensación del Estado. Pero bueno, estás hablando de cosas... bueno, estás hablando de casos o de situaciones muy específicas, a lo mejor que generan, que no generarían mucha discusión social, pero aquí estamos hablando, Mariana, de lo que ayer nos decía Ramírez Cuellar, que es una red, literalmente una red que se ha construido en México donde la facturación falsa es monumental. Lo que dices, digamos, podría abonar en algún sentido si lo discutimos así, pero aquí estás hablando de una maquinaria literalmente delictiva que ha estado causando un daño tremendo en nuestro país. Por eso es que la decisión ciertamente es polémica, pero se está tomando de manera, pues hasta dramática, si se quiere. Es decir, si lo haces, a la cárcel. Ese es el tema. Me parece que por eso tenemos que discutir primero esos hoyos fiscales. Eso o a la par. Porque sí creo que de entrada a mí no me parece
meter gente a la cárcel sin haber tenido primero una posibilidad de presentar pruebas, ¿no? Bueno, seguramente te tendrán que demostrar que lo hiciste, obviamente. Exactamente, porque como se estaba discutiendo, y no sé si estoy cierta en lo último que estaba esta discusión, era que prácticamente ahí te aplicaban las medidas de inmediatamente cárcel. Bueno, delito, prisión preventiva le llaman, ¿no? Prisión preventiva, que es finalmente lo que ocurriría. Déjame, Mariana Campos, de México Evalúa, recuperar lo que nos dijo ayer Alfonso Ramírez Cuéllar sobre este tema y entramos en sintonía con él. Nunca había podido desarrollarse una red criminal tan fuerte si no hubiese tenido la complacencia del presidente de la República en el sexenio anterior y de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de los directivos que estaban en el SAT en el gobierno de Peña Nieto. Me parece a mí que es una de las grandes vergüenzas porque son fortunas insultantes, abusivas, son los nuevos ricos, verdaderos criminales. Bueno, a eso se refería Ramírez Cuéllar ayer y bueno, pues está este dictamen que van a revisar el día de hoy precisamente donde se va a analizar si sí o no camina la idea de considerar delitos que ameritan prisión preventiva, como decíamos, cuando se compra, cuando se adquieran comprobantes fiscales que estén pues amparando operaciones falsas o situaciones jurídicas simuladas o estas cuestiones fantasma o facturación apócrifa, en fin, todo esto que llevaría a la prisión preventiva es justamente de lo que se va a hablar. Pero oír a un personaje como Ramírez Cuéllar hablar de esta red que se ha creado en México en los últimos años, que involucra muchas cosas, dijo él, notarios, abogados, influencias políticas, todo lo que de la mano de una industria del facturaje, de la facturación falsa existe en México. Así que bueno, la discusión entiendo que tiene todos estos límites en donde el riesgo de que se utilice esta posible nueva disposición legal ¿para qué te preocupa? ¿Para utilizarla desde la autoridad o de algunas autoridades para extorsionar gente? ¿Qué te inquieta? Sí, yo creo que existe ese riesgo. Ahora, a mí me parece excelente que haya esta preocupación, me parece que es muy importante. Bueno, ya entrarle al tema es importante, ¿no? Importantísimo, hombre, Carmen. Sí. Yo nada más agregaría a la agenda discutir de fondo algunas de las deducciones, ¿no? Porque esa es una medida preventiva que te permite en primera instancia controlar el número y posteriormente, por supuesto, la sanción, que es lo que ahorita, por lo cual se está empezando, digamos, se está empezando por la sanción, pero si detrás o previo hay un incentivo a que esto suceda de manera más frecuente, ese también hay que controlarlo, ¿no? Entonces yo nada más añadiría, hay que también meter el tema de fondo, ¿no? Lo que no estaría bien es que ese tema no se incluya porque hay alguna perspectiva de parte de las autoridades de en este momento eso me generaría un gran costo político y no es una discusión en que en este momento debemos tener, vámonos únicamente por la sanción. Creo que hay que ver las dos cosas. Pues ahí está el tema, Mariana Campos, seguiremos hablando porque, bueno, en general el presupuesto que está a discusión, en general medidas específicas como esta que se pone a consideración del legislativo, que es tan importante, también está en la discusión, así que sigamos hablando, Mariana, te agradezco que estés aquí para conversarlo, muy buenos días. Por supuesto, Carmen. Gracias, Mariana Campos, la coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa con este tema. Pues sí, se está planteando en esta iniciativa con el tema de defraudación fiscal a partir de lo que estamos aquí comentando, bueno, literalmente considerar este delito relacionado con la facturación falsa, compra-venta de comprobantes fiscales y reportar operaciones que no existen o que son falsas o empresas fantasma o todo esto que hemos visto, que hemos visto en serio como deporte nacional, bueno, pues sería considerado como delito de seguridad nacional y por lo tanto se castigaría de inmediato con prisión preventiva. Esta actividad delictiva sería, si esta iniciativa pasa, sería vinculada directamente a la noción de delincuencia organizada. Y por lo tanto, quien cometa estas faltas, pues estaría enfrentando procesos judiciales de este calibre. Así que de eso se va a discutir en las próximas horas.